Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de proyectos creativos y un montón de energía. Estoy súper emocionado de teneros hoy aquí. Hoy vamos a explorar algo realmente alucinante. Algo que cuando lo vi por primera vez me dejó completamente boquiabierto. Veréis, hace poco me topé con el trabajo de un carpintero aficionado llamado Demet. Vive en un pequeño pueblo, tiene un taller casero modesto, pero lo que hace allí es absolutamente increíble. Voy a mostraros algo de su trabajo y creedme, cuando veáis la calidad, el diseño y la pura imaginación que pone en cada pieza, os vais a quedar tan impresionados como yo. Demet no es un carpintero profesional, no tiene un título de diseño, ni siquiera ha asistido a un curso formal de carpintería. Es completamente autodidacta. Y eso, en mi opinión, hace que su trabajo sea aún más extraordinario. Así que preparaos para inspiraros, para alucinar y, quizás, incluso para sentiros un poquito intimidados por el talento de este carpintero. Antes de empezar, quiero pediros un pequeño favor. Si os gusta el contenido de este canal, si disfrutáis de estas exploraciones creativas y si queréis ver más proyectos increíbles como este, por favor, suscribiros al canal. Es gratis, es rápido y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Venga, dadle al botón de suscribirse. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Bien, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el increíble mundo de la carpintería casera de Demet. Lo primero que me llamó la atención de su trabajo fue la complejidad. No se limita a hacer estanterías básicas o mesas sencillas. No. Demet construye cosas que parecen sacadas de una galería de arte. Por ejemplo, tiene una lámpara de pie que es una verdadera escultura. Está hecha de varias piezas de madera entrelazadas, creando un diseño orgánico que recuerda a las raíces de un árbol. La luz que emite es cálida y suave y la lámpara en sí misma es una pieza de conversación fascinante. Y no es solo una cuestión de estética. La funcionalidad también es clave en el trabajo de Demet. He visto un escritorio que construyó con un sistema de gestión de cables integrado. Completamente oculto. Parece magia. Además, tiene compartimentos secretos y cajones ocultos que son perfectos para guardar cosas importantes. Es un escritorio que no solo es bonito, sino que también es increíblemente práctico. Pero lo que realmente me dejó alucinado fue su habilidad para trabajar con diferentes tipos de madera. Utiliza madera reciclada, madera recuperada, madera exótica, de todo. Y sabe cómo aprovechar al máximo las características únicas de cada tipo de madera. Por ejemplo, he visto un cuenco que hizo con una pieza de madera de olivo que tenía un nudo precioso. En lugar de intentar ocultar el nudo, Demet lo incorporó al diseño, convirtiéndolo en el punto focal de la pieza. Es una verdadera obra de arte. También me impresionó su atención al detalle. Cada pieza está lijada a la perfección, cada junta está ajustada con precisión, cada acabado está aplicado con cuidado. Se nota que Demet pone mucho amor y dedicación en cada uno de sus proyectos. No se conforma con lo mediocre. Siempre busca la perfección. He intentado ponerme en contacto con Demet varias veces para que nos cuente un poco más sobre su proceso creativo, pero parece ser un hombre bastante reservado. No tiene redes sociales, no tiene página web, no busca el reconocimiento público. Simplemente disfruta creando cosas hermosas en su taller casero. Y eso, en cierto modo, lo hace aún más admirable. Lo que sí he podido averiguar es que Demet se inspira en la naturaleza. Pasea por el bosque y observa las formas de los árboles, la textura de la corteza, los colores de las hojas. Y luego traduce esas inspiraciones en sus creaciones de madera. También le gusta experimentar con diferentes técnicas y herramientas. Prueba cosas nuevas, se equivoca, aprende de sus errores y sigue adelante. Es un proceso de aprendizaje continuo que le permite mejorar constantemente sus habilidades. Otro aspecto que me parece muy interesante es su compromiso con la sostenibilidad. Demet utiliza madera reciclada y recuperada siempre que es posible. Esto ayuda a reducir la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y también le permite dar una segunda vida a la madera que de otro modo se perdería. Además, utiliza acabados no tóxicos y respetuosos con el medio ambiente. Es un carpintero que se preocupa por el planeta. Realmente creo que el trabajo de Demet es una inspiración para todos nosotros.
Nos demuestra que no necesitas tener una formación formal o un equipo costoso para crear cosas increíbles. Lo único que necesitas es pasión, creatividad y un poco de dedicación. Y por supuesto, una buena dosis de paciencia. He visto muchos vídeos de carpintería en YouTube, he leído muchos artículos sobre diseño de muebles, pero nunca había visto algo como el trabajo de Demet. Es único, original y sobre todo, increíblemente hermoso. Me gustaría que dejarais vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué os parece el trabajo de Demet? ¿Os inspira a empezar vuestros propios proyectos de carpintería? ¿Os gustaría que intentara contactarlo de nuevo para hacer una entrevista y que nos cuente más sobre su trabajo? Me encantaría saber vuestra opinión. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya inspirado a crear cosas increíbles. Hemos visto el trabajo asombroso de Demet, un carpintero casero con un talento excepcional. Hemos hablado de su atención al detalle, su compromiso con la sostenibilidad y su inspiración en la naturaleza. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya inspirado a crear vuestras propias obras maestras. Ahora, antes de despedirme, quiero pediros que hagáis algo muy importante. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido os gusta más y me anima a seguir creando vídeos como este. También os invito a compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares. Compartir es amar, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, si aún no os habéis suscrito a mi canal, por favor, hacedlo ahora mismo. Es gratis, es fácil y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima. Y recordad, nunca dejéis de crear. Ahora profundicemos un poco más en este fascinante mundo de la carpintería casera y en el increíble Demet. Intentemos desentrañar un poco más el misterio que rodea a este artesano anónimo. Recuerdo perfectamente el momento en que descubrí su trabajo. Estaba navegando por un foro online de carpintería, buscando ideas para un nuevo proyecto personal. En medio de un mar de fotos de estanterías perfectamente cuadradas y mesas de centro minimalistas, apareció una imagen que me detuvo en seco. Era una fotografía de una de sus lámparas de pie, la que mencioné antes, la que parece una escultura de raíces de árbol. Al principio pensé que era una pieza de diseño de algún estudio famoso, algo que costaría una fortuna. Pero luego vi el comentario que la acompañaba, hecha por un carpintero aficionado local. No me lo podía creer. Investigué un poco más y encontré un enlace a una galería online con más fotos de su trabajo. Cada pieza era más impresionante que la anterior. Estuve horas examinando las imágenes, tratando de comprender cómo alguien sin formación formal podía crear algo así. No era solo la técnica, que obviamente era impecable, sino también la visión artística, la capacidad de transformar la madera en algo completamente nuevo y sorprendente. Por ejemplo, otra de sus creaciones que me dejó boquiabierto fue una serie de cajas de joyería hechas con madera de diferentes partes del mundo. Tenía una caja hecha con madera de ébano africano, otra con palisandro brasileño, otra con arce japonés. Cada caja tenía una forma única y estaba adornada con pequeños detalles, como incrustaciones de nácar o piezas de bronce envejecido. Era como un pequeño tesoro, una pieza de coleccionista. Pero lo que realmente me fascinó fue su habilidad para dar una segunda vida a la madera que otros considerarían inservible. Recuerdo haber visto una foto de una mesa que había construido con tablones de madera recuperados de una vieja casa demolida. La madera estaba llena de imperfecciones, agujeros de clavos, marcas de óxido. Pero Demet había logrado transformar esas imperfecciones en algo hermoso, en una prueba de la historia que la madera había presenciado. La mesa tenía un carácter único, una personalidad propia. En mis intentos por contactar con él probé diferentes vías. Le envié un correo electrónico a la dirección que figuraba en su galería online, le dejé un mensaje en el foro de carpintería donde había descubierto su trabajo, incluso intenté buscar su nombre en las redes sociales. Recibí algunas respuestas de otros miembros del foro que conocían su trabajo y que también se habían sorprendido por su talento. Algunos incluso me dijeron que habían intentado contactarlo en el pasado, pero que Demet era un hombre muy reservado y que no solía responder a los mensajes. Uno de los mensajes que recibí me dio una pequeña pista sobre su vida. Un usuario del foro que decía ser vecino del pueblo donde vivía Demet, me contó que era un hombre muy tranquilo y sencillo,
que vivía solo en una pequeña casa a las afueras del pueblo y que pasaba la mayor parte del tiempo en su taller. Me dijo que era un hombre muy amable y servicial, pero que no le gustaba llamar la atención sobre sí mismo. Este mensaje me hizo pensar aún más en Demet. Me imaginaba su taller, un espacio lleno de herramientas, madera, polvo y virutas, donde pasaba horas y horas creando sus obras de arte. Me imaginaba su proceso creativo, la forma en que se inspiraba en la naturaleza, la forma en que experimentaba con diferentes técnicas y materiales, la forma en que se frustraba cuando algo no salía bien y la forma en que celebraba cuando lograba crear algo realmente hermoso. Y me daba cuenta de que quizás el secreto de su talento no estaba solo en su habilidad técnica, sino también en su actitud, en su humildad, en su pasión por la madera y en su deseo de crear algo que fuera a la vez bello y funcional. Creo que la historia de Demet es un recordatorio de que el talento puede surgir en los lugares más inesperados y que no siempre necesitas una formación formal o un reconocimiento público para crear algo que tenga un valor real. Lo único que necesitas es pasión, dedicación y un poco de imaginación. Así que si te sientes inspirado por la historia de Demet, te animo a que explores tu propia creatividad. No importa si nunca has trabajado con madera antes, no importa si no tienes las herramientas más sofisticadas, no importa si no crees tener el talento necesario. Lo importante es que te atrevas a probar, que te diviertas en el proceso y que no te rindas ante los desafíos. Quién sabe, quizás algún día descubra tu trabajo y te presente en mi canal. Y quizás juntos podamos inspirar a otros a descubrir su propia creatividad y a crear cosas increíbles. Y ahora, antes de terminar, quiero agradeceros a todos por vuestro apoyo. Vuestros comentarios, vuestros me gusta y vuestras suscripciones son lo que me impulsa a seguir creando contenido como este. Espero que sigáis disfrutando de mis vídeos y que sigamos explorando juntos el fascinante mundo de la creatividad. Recordad suscribiros, darle like y compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Hasta la próxima. Y sobre todo, nunca dejéis de crear y buscar inspiración en lugares inesperados. Quizás la próxima Demet seas tú.